Buenas noches, nosotros somos el grupo 2 del grupo de interés en neurocirugía de la Universidad del Bosque. Nuestro grupo está conformado por Natalia de Francisco, Luis Felipe Duarte, María Paula Rojas y María Camila Tatis. Vamos a hablar el día de hoy de pares craneales y raquídeos. ¿Pasas por ti? Listo, entonces, los pares craneales, empezando, queremos hacer una aclaración acerca del origen de los nervios craneales. Vamos a tener dos orígenes, vamos a tener un origen real y un origen aparente. El origen aparente usualmente son los que se asocian con respecto al encéfalo y el origen real lo vamos a tener más cerca de los núcleos presentes en el tallo cerebral. Una vez hecha esta aclaración, entonces empezaremos con el primer par craneal. Pasas. Listo, entonces el primer par craneal a grandes rasgos, entonces sabemos que es el olfatorio. Los componentes es que tiene un componente sensitivo. El origen real de este va a ser el bulbo olfatorio, las células bipolares, específicamente el epitelio olfatorio. El origen aparente se va a encontrar en la base del encéfalo. El conducto de salida de la lámina cribosa al hueso etmoides. Su función, pues, es el olfato propiamente dicho y las estructuras inervadas es el epitelio olfatorio. En la imagen lo que queremos, pues, mostrarles es que en azul se encuentra la mucosa olfativa, o que también conocemos como pituitaria, y cuando se quita la mucosa vamos a lograr ver estas neuronas, que son las neuronas bipolares, y observar cómo los axones van a llegar al bulbo olfatorio y luego al nervio, y ahí sí se van al cerebro. ¿Pasas, por favor? Entonces, en la imagen de la izquierda lo que queremos demostrar un poco es el origen aparente de este nervio olfatorio. Y acá ya empezamos a hablar de que las células bipolares lo que van a hacer es que van a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoides y van a pasar al encéfalo y forman esa saliente que es lo que conocemos como bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se va a continuar con el tracto olfatorio, como lo vemos en la imagen de la derecha, y ese tracto va a llegar a la base del encéfalo y se va a cruzar en una parte y otra se va para el sistema límbico. Esto es muy importante porque el sistema límbico está relacionado con todo lo que tiene que ver con emociones e instintos y por eso es normal que los olores nos recuerden situaciones emocionales como personas, lugares, cosas. Cuando este nervio se acusa, la información no solo está en uno de los hemisferios cerebrales, sino que la información de cada par estará relacionada con ambos hemisferios. Por lo tanto, es muy raro que una lesión cerebral afecte todo el olfato. La pérdida de olfato generalmente no está relacionada como tal con una lesión nerviosa, sino que está relacionada con las células bipolares olfatorias que no pueden percibir el olfato y no pueden enviar la información. ¿Qué condición frecuentemente afecta el olfato? Pues encontramos lo que es la gripa, la rinitis, la sinusitis, y no hay una afectación cerebral, sino que como tal hay una afectación de la conducción del olor hacia el sistema nervioso. ¿Cómo se manifiesta la lesión de este nervio en un paciente? Más que tener pérdida del olfato, el paciente lo que va a hacer es que va a confundir los olores. Entonces va a empezar a tener unas ilusiones olfatorias, como a percibir olores que no existen, y todo eso va a indicar una lesión a nivel del sistema nervioso central. Digamos, pacientes con epilepsia, esquizofrenia, puede que también tengan este tipo de afección. ¿Cómo se evalúa? El paciente lo que debe hacer es cerrar los ojos y al hacer dos pares se deben evaluar las dos fosas nasales. Se tapa una fosa y se le pone al paciente a oler sustancias no tan irritantes, digamos como alcohol, ¿no? Sino más que todo como chocolate, café, vainilla. Entonces se tapa una fosa y se le dice que inhale 3 veces. Se le pregunta ahí si qué olor percibe y digamos si se le pone chocolate y dice que huele a menta, hay un problema. Hay que ver antes de esto, pues también la permeabilidad de las fosas que no estén tapadas porque pues pueden estar congestionadas por los distintos aspectos que habíamos dicho anteriormente. Bueno, entonces para continuar con lo que es el segundo par craneal, entonces decimos que el nervio óptico emerge medialmente cerca del polo posterior del globo ocular que va a estar constituido por lo que son los axones de la retina. Este par va a pasar por lo que es el canal óptico hasta llegar a unirse con el nervio izquierdo y el derecho y lo que conocemos como el quiasma óptico. Cada par craneal pues va a estar en relación con lo que es el nervio nasociliar y el oculomotor, el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos.
Bueno, entonces el quiasma óptico va a tener dos porciones y dos ángulos. El primero va a provenir de lo que son los nervios ópticos y el segundo va a provenir de lo que son los tractos ópticos como tal. Este va a estar ubicado sobre el diafragma celar por delante del infundíbulo de la hipófisis, en donde donde se van a cruzar las fibras, es decir, las fibras que provienen de la mitad temporal de la retina, o sea que van a estar proyectando el campo visual nasal, se van a ubicar lateralmente y van a llegar directamente a lo que es el tracto óptico homolateral. Y las fibras que son emanadas de la mitad nasal de la retina son las que van a proyectar el campo visual, van a cruzarse en el quiasma óptico y van a llegar a lo que es el tracto óptico contralateral. Estos tractos ópticos se van a dirigir hacia atrás, rodeando lo que es el mesencéfalo, y en su recorrido pues van a llegar hasta lo que es el cuerpo geniculado lateral, que va a estar cubierto por lo que es el umpus y el giro hipocampal, de donde van a salir pues, lo que son las radiculaciones ópticas. Este nervio pues tiene tres neuronas. La primera neurona que va a estar constituida por lo que es la neurona bipolar de la retina, la segunda neurona que va a estar representada por la neurona ganglionar que va a transcurrir a lo largo del nervio óptico y que va a terminar en el cuerpo geniculado lateral, y la tercera neurona que va a estar en el cuerpo geniculado como tal, el cuerpo, y sus dendritas son las que van a formar las radiaciones ópticas, que vamos a tener tres porciones, una que es retrotalámica, una retrolenticular y una yuxtaventricular, que van a venir a hacer sinapsis en la cuarta neurona, en la corteza visual primaria o el área 17. Digamos que, bueno, siguiente, por favor. En estas, pues, vamos a ver cómo podemos evaluar el nervio óptico. Entonces, para mirarlo, vamos a mirar cuatro ítems. El primero es la agudeza visual, que la que vamos a poder analizar a partir de las cartas de Snell. El segundo, que vamos a mirar lo que son los campos visuales, sobre todo para determinar la ubicación de X o Y lesión, que puede ir desde lo que es una amaurosis hasta pasando por unas hemianopsias o unas cuadramniopsias. Bueno, también en esto vamos a tener que mirar lo que son los colores o la visualización de los colores, que para esto vamos a utilizar las tablas de Ishihara, en la que un paciente, pues si tiene la lesión del nervio óptico, podría notar un color opaco o decolorado con respecto al ojo contralateral sano. Y por último, también vamos a ver lo que es el fondo de ojo, que este pues nos va a ayudar a determinar si existen otro tipo de enfermedades, ya sean sistémicas o a nivel del encéfalo, como pueden ser signos de hipertensión endocraniana o algunos signos de hemorragia subaracnoidea. Siguiente, por favor. Bueno, entonces continuando, vamos a agrupar lo que son los músculos oculomotores, o mejor dicho, los nervios que van a inervar los músculos oculomotores. Siguiente, por favor. Entonces, de estos vamos a hablar que es el tercero, cuarto y sexto par, que vamos a hablar de que el tercero es el nervio motor ocular común, el cuarto es el nervio troclear y el sexto es el nervio motor ocular externo. El motor ocular común, su origen real va a estar en el mesencéfalo, por delante y por debajo del acueducto del mesencéfalo, más o menos en relación o cercano a lo que es la sustancia gris periacueductal, delante del colículo superior. A este nervio también se le puede asociar lo que es el núcleo motor accesorio de Edinger-Westphal, que tiene lo que son las fibras iridoconstrictoras para el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar, que básicamente van a intervenir en la miosis y la midriasis de la pupila. Su origen aparente, pues el nervio va a emerger en la cara anteromedial del pedúnculo cerebral
y se va a dirigir hacia la fisura orbitaria superior, yendo hacia adelante, hacia la lateral y hacia arriba, para llegar a inervar a partir de dos ramos terminales que van a pasar por el anillo tendinoso a lo que es el músculo elevador del párpado, eh, el recto superior y el recto superior, que ese va a estar dado por lo que es el tracto superior, mientras que el tracto inferior, que va a tener tres ramos, va a ir hacia lo que es va a ir a inervar lo que es el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Luego, mirando lo que es el nervio troclear, entonces tenemos que su origen real se va a encontrar en el mesencéfalo, por debajo del núcleo del nervio presente, es decir, por debajo del tercer par craneal, que va a estar rodeando el acueducto del mesencéfalo a la altura del folículo inferior. Su origen aparente pues va a aparecer es en la cara posterior del mesencéfalo, emergiendo dorsalmente a los lados del velo medular superior. Este tiene una característica especial y es que sus fibras se decusan al salir del tracto del tronco encefálico y es el único que va a emerger por su cara dorsal. Entonces este se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y va a dar una curva de concavidad medial en el mesencéfalo, pasando por lo que es la cisterna ambiens. Decimos que este nervio va a entrar a la órbita igual por la fisura orbitaria superior hasta llegar al músculo oblicuo superior, donde pues va a terminar. Y por último, entonces el nervio motor ocular externo va a tener lo que es el origen real, que va a estar ubicado en la profundidad del piso del cuarto ventrículo, cerca del plano medial del colículo facial. Este núcleo, el abducens o el motor ocular externo, más la rodilla del nervio facial van a formar lo que es el colículo facial. Este nervio entonces va a tener su origen aparente en el surco medulopontino medial, en el surco medulopontino que va a estar o va a salir medial al nervio facial. Entonces este nervio desde que sale se dirige hacia arriba, hacia adelante, atraviesa lo que es la fisura orbitaria superior, pasa por el anillo tendinoso común y llega a la órbita, donde va a terminar inervando lo que es el músculo recto lateral. Siguiente, por favor. Entonces, estos tres pares se evalúan al tiempo, ya que pues van a trabajar en conjunto la mayor parte del tiempo. Entonces, para analizarlo, pues vamos a mirar una serie de movimientos que el examinador le va a pedir al paciente que haga. Entonces, básicamente, lo que se puede hacer es pedir que con la mirada siga el movimiento del dedo o de la punta del dedo del examinador, pidiéndole o que el examinador haga, mejor dicho, una H o una X para poder analizar todos los músculos y por ende que los nervios estén funcionando adecuadamente. Entonces, ya para mirar qué patologías se pueden presentar, entonces podemos decir que si hay una diplopía horizontal, entonces va a haber lo que es una afectación a nivel del tercero y del cuarto par craneal. Si es una diplopía vertical, la afección es también igual. Perdón, si es una diplopía horizontal, es una afección a nivel del tercero y del sexto par. Si es una diplopía vertical, la afectación es a nivel del tercero y del cuarto par craneal. Cuando, cuando el paciente llega refiriendo que tiene que inclinar la cabeza o que eh, tiene que mantener la cabeza hacia un lado con el fin de evitar la diplopía, podemos decir que la afección es a nivel del cuarto par contralateral, es decir, si tiene la inclinación de la cabeza hacia la derecha, la lesión es del cuarto par izquierdo y viceversa. Y si pues además el paciente presenta lo que es una tosis palpebral, una midriasis y una abducción del ojo, pues el nervio que se va a encontrar afectado es el tercer par.
porque vamos a decir que lo que es el músculo recto superior va a llevar la mirada, va a llevar el ojo hacia arriba y hacia afuera, el recto lateral pues lo va a llevar el ojo hacia afuera, el recto medial hacia medial, el oblicuo inferior va a llevar la mirada hacia arriba y hacia medial, el oblicuo superior va a llevar la mirada hacia abajo y hacia medial, y el recto inferior va a llevar el ojo hacia abajo y hacia lateral o hacia afuera. Siguiente. Ahora seguimos con el quinto par, que es el nervio trigémino. Entonces a este vamos a tener una peculiaridad y es que es mixto, tanto sensitivo, tiene componente tanto sensitivo como motor. En el componente sensitivo, el origen real va a ser el ganglio del trigémino y en el motor sería el núcleo motor del nervio trigémino. El origen aparente es el pie del pedúnculo cerebeloso medio o fosita lateral de la protuberancia y el conducto de salida, como bien sabemos, este ganglio del trigémino lo que va a hacer es que se va a dividir en tres ramas. La rama B1 va a salir por la fisura orbitaria superior, la B2 por el agujero redondo mayor, la B3 por el agujero oval. La función, básicamente en su componente sensitivo del trigémino, es la sensibilidad general y por su componente motor es la apertura y cierre de la boca y la tensión del tímpano. Las estructuras inervadas sensitivamente va a ser la cara, el cuero cabelludo, la córnea, la cavidad nasal y también la vocal y la dura madre craneal, mientras que motormente estará inervando los músculos masticadores y el músculo tensor del tímpano. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, entonces, como dije anteriormente, este nervio es mixto, va a tener una porción sensitiva y una porción motora. De la parte motora solo hay un núcleo que anatómicamente se va a ubicar en la parte alta de la protuberancia, donde está básicamente el colículo facial. Ese colículo se forma porque cuando sale el nervio lo que hace es que le hace una vuelta al núcleo del sexto par y por eso pues se llama colículo facial. Todo lo que tenga parte sensitiva, acaba de aclarar, su origen real no está en el tallo propiamente dicho, sino que está en ganglios que se ubican en la periferia. La parte sensitiva, el origen real va a ser el ganglio del trigémino y este ganglio se ubica en el endocráneo, en la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, ahí se aloja el ganglio y recibe tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Las tres van a confluir en el ganglio y hacen sinapsis, por eso es el origen real y pues después de esa conexión las fibras van a llevar la información y llegan a el núcleo azul que vemos como núcleo sensitivo principal del quinto par en la imagen y el espinal va a estar en el bulbo raquídeo. Entonces, este núcleo sensitivo del trigémino se va a dividir en tres porciones. La mesencefálica, que va a ser la principal, esa está en la protuberancia. La espinal, pues que está en el bulbo raquídeo. Una vez las fibras han llegado al ganglio, el solo nervio va a ser y va a transitar para poder hacer la sinapsis y básicamente va a transmitir toda esa información posteriormente a la corteza. La función motora tiene que ver con los músculos relacionados con la masticación, pues que son cuatro, el massetero, el temporal, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Hay unos accesorios que se llaman el miloioideo y el digástrico, más que todo el vientre anterior principalmente, y que también son inervados por este par en su rama mandibular. La única rama motora es la tercera del trigémino, que es la rama mandibular. La oftálmica y la maxilar son sensitivas. La única que es mixta, pues es B3. La función sensitiva, pues va a ser la sensibilidad de la cara, tanto de la cara como de sus cavidades, o sea, lo que es nariz, boca, ojo, en cuanto a tacto, dolor y temperatura. ¿Cómo se evalúa? Entonces, básicamente se ve en la simetría de los músculos, haciendo que abra y cierre la boca al paciente, mientras que se le toca debajo de las ojeras para ver que no haya pues una desviación de la mandíbula. La parte sensitiva tiene tres grandes pues componentes, como se ven en la imagen izquierda abajo, y la parte rosada punteada de arriba es del nervio oftálmico, la parte rosada no punteada es del nervio maxilar y la parte rosada con rayas es del nervio mandibular. Eh, ¿Cómo evaluar entonces esta parte sensitiva? En el tacto simplemente es tocar y evaluar la temperatura y el dolor. Se evalúan las tres cosas, pues porque el paciente puede tener la alteración en alguna de esas tres. Entonces, nuevamente como son pares, se tiene que hacer a ambos lados de la cara. En cuanto al tacto, lo que se va a hacer es que con un copito o un hisopo se le pide al paciente que cierre los ojos y se le pregunta qué siente.
porque pues si se toca con un copito y el paciente siente dolor, hay un problema en la percepción. En cuanto a temperatura, se evalúa con el martillo de reflejos del adulto, ya que es metálico y pues el metal es frío. Y ese metal, pues podemos evaluar en cuanto a la temperatura, si el paciente siente que es frío y después se toma otra cosa que está un poco más caliente y pues asimismo preguntarle qué siente o qué percibe y pues ahí miraríamos. El dolor sería con el martillo que también tiene pues como una punta para evaluar el dolor y pues eso sería todo por el nervio trigemino. Listo, entonces ahora para el séptimo par o nervio facial, debemos tener en cuenta que este sale del tronco encefálico al borde inferior de la protuberancia y cruza el espacio subaracnoideo para entrar al conducto auditivo interno. Este va a recorrer por la porción petrosa del hueso temporal, en donde va a haber una tumefacción que, como podemos ver en la imagen, es el ganglio geniculado, en donde se encuentran los cuerpos de las células nerviosas, de los axones del gusto de la lengua y los sensitivos somáticos del oído externo, el conducto auditivo y la superficie externa de la membrana timpánica. El ganglio geniculado va a dar origen al nervio petrosio mayor, parasimpático, que va hacia adelante hacia el ganglio pterigopalatino. El resto de los axones van a ir a lo largo del nervio, del canal facial, perdón, donde se va a ramificar el nervio cuerda del tímpano, que transporta las sensaciones de gusto de la lengua y de la cavidad oral. Tenemos unas fibras sensitivas generales y motoras branquiales del nervio facial que van a salir del cráneo por el foramen estilomastoideo y van a pasar hacia adelante por la glándula parótida para inervar los músculos de la expresión facial. Entonces vamos a tener 4 componentes de fibras nerviosas del nervio facial, que van a ser, en primer lugar, las sensitivas generales o aferentes, que van a transportar la sensibilidad de la piel, de la concha auricular, detrás de la oreja, y van a complementar a B3, ya que van a tener parte de la sensibilidad del conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica. El segundo componente va a ser el componente sensitivo especial, el cual va a transportar información de las papilas gustativas sobre el borde lateral de los 2/3 anteriores de la lengua y de los paladares duro y blando, los cuales van con el nervio lingual y se separan más adelante de él para unirse a la cuerda del tímpano. Cabe resaltar que, a diferencia de otras proyecciones sensitivas, las fibras ascendentes van a ir desde el núcleo homolateralmente a través del tracto tegmentario central para alcanzar el núcleo ventral posterior homolateral en el tálamo. Luego tenemos entonces el componente motor branquial, que van a ser fibras eferentes, las cuales van a inervar los músculos de la expresión facial, el estiloideo, el estribo y el vientre posterior del digástrico. Los axones motores de este nervio van a formar el componente frente de varios arcos reflejos, como son el reflejo corneano, el fotomotor, el del estribo y el de la succión. Y además, los músculos faciales van a responder a aferencias emocionales, como la de las expresiones faciales de alegría e ira, y el nervio facial va a inervar los músculos del rostro, va a tener sus ramas que van a inervar los músculos del rostro, dentro de los cuales entonces pues tenemos, en primer lugar, el nervio estapedio, que va a inervar el estribo, el nervio para el vientre posterior del digástrico, que pues va a inervar el vientre posterior del digástrico, el nervio estiloideo, el temporal, que va a inervar el músculo frontal, el occipital, el orbicular de los ojos, el corrugador superficial y el prócer, el nervio cigomático, que va a inervar el orbicular de los ojos, el nervio bucal, que va a inervar el bucinador, el orbicular de la boca, el nasal, el elevador del labio superior, el elevador del labio, el elevador del ala de la nariz, cigomáticos mayor y menor, el elevador del ángulo de la boca. El nervio mandibular, que va a inervar el orbicular de la boca, el mentoneano, el depresor del ángulo de la boca y el depresor del labio inferior.
el cervical, que va a inervar el platismo, y el nervio auricular posterior, que va a inervar el músculo occipital. Por último, entonces, tenemos el componente motor visceral que van a ser fibras eferentes parasimpáticas que van a ser responsables de controlar las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales, además de las glándulas mucosas de la nariz, los senos paranasales y los paladares duro y blando. Los cuerpos celulares de estas fibras van a estar dispersos en el tegmento pontino y se denominan en conjunto núcleo salivar superior, que se encuentra bajo la influencia pues del hipotálamo principalmente. Para evaluar el nervio facial, entonces vamos a tener en cuenta como las 5 funciones principales, que son las que vemos en la diapositiva, y lo que vamos a hacer es que para evaluar la función de los músculos de la expresión facial, principalmente vemos cómo, mientras el paciente está hablando, cómo se va moviendo pues su cara, y también le podemos decir que levante las cejas para evaluar el músculo frontal, que cierre los ojos fuerte y que no deje que el examinador se los abra con la mano, para evaluar el orbicular de los ojos, asimismo que presione los labios entre sí y que no deje que el examinador los abra para examinar el bucinador. Y para examinar el platisma se le dice al paciente que apriete la mandíbula haciendo que haya una tensión en el músculo que se evidencia pues en el cuello. Para evaluar el gusto de las papilas, lo que vamos a hacer es, con una solución azucarada o salinada, vamos a decirle al paciente que saque la lengua y con un hisopo vamos a poner la solución, primero una de las dos en la parte, dividimos la lengua en dos y ponemos primero la solución en una parte de la lengua y le preguntamos al paciente que pues nos diga cuál era la solución, que si era más salada o dulce. Luego lo ponemos del otro lado de la lengua y le preguntamos si hay alguna diferencia entre los dos lados, entre las dos mitades. Le pedimos al paciente que se enjuague la boca y repetimos el proceso con la otra solución. Para evaluar la función del músculo del estribo, pues debemos tener en cuenta que la función de este va a ser disminuir las oscilaciones entre los huesecillos del oído medio, haciendo que pues este músculo va a contraerse de manera refleja ante los sonidos intensos y al inicio del habla. Entonces lo que podemos hacer es que le aplaudimos por la parte de atrás al paciente en cada uno de los oídos y preguntarle si hay alguna diferencia en la intensidad del ruido. Si hay alguna afectación, lo más común que se encuentre pues va a ser la hiperacusia. Para evaluar, por último, la inervación secretomotora de las glándulas salivales y lacrimales, pues se puede usar la prueba de Schimmer de la glándula lacrimal, en la que se inserta un trozo de papel en el saco conjuntival inferior, puede ser se enrolla como en un conito y se le pone ahí, lo que va a hacer como absorber las lágrimas del saco conjuntival, y después de un cierto tiempo va a crecer como el área humedecida, 15 milímetros aproximadamente. Pero generalmente esta prueba no se usa, sino que se le pregunta al paciente si tiene sequedad ocular o sequedad en la boca, o si necesita agua para poder como ayudar a tragar cuando ingiere alimentos. Ahora tenemos el octavo par, el nervio vestíbulo coclear, el cual va a tener dos tipos de sensibilidad especial, que van a ser la vestibular, que se encarga del equilibrio, y la auditiva. Sus receptores sensitivos van a encontrarse en áreas especializadas sobre las paredes internas del laberinto membranoso, y los transductores sensitivos para ambos componentes van a ser las células ciliadas que encontramos pues, en el oído. El nervio vestibular va a estar compuesto por prolongaciones centrales de neuronas bipolares del ganglio vestibular, y el nervio coclear va a estar compuesto por prolongaciones del ganglio coclear o espiral de la cóclea. Entonces, para evaluarlo, lo que vamos a hacer es que podemos hacer pruebas calóricas en las cuales vamos a usar agua tibia y fría, que vamos a irrigar el conducto auditivo externo durante 30 segundos, con una diferencia de 5 minutos entre cada una de las dos pues, temperaturas que usemos. Primero usando la fría, y lo que normalmente vamos a ver es que el paciente, en una persona normal, va a desviar los ojos hacia el lado irrigado con agua fría,
seguido a un nistagmo hacia el lado opuesto del oído que estamos irrigando, aproximadamente 20 segundos después, y que puede persistir desde medio minuto hasta 2 minutos después de esto. Pues esperamos los 5 minutos, le hacemos con el agua caliente, perdón, tibia, y lo que vamos a hacer es que el nistagmo, en este caso, va a ir hacia el mismo lado del oído que estamos irrigando. Esta prueba no se va a hacer de rutina, se va a hacer cuando ya se sospeche que hay una alteración, un compromiso del nervio vestibular como tal. Otra prueba que podemos hacer es la prueba auditiva simple, en la cual se le cubre el oído, un oído al paciente y el examinador va a murmurar una frase que el examinado debe repetir, y pues si ya este no escucha, se le puede aumentar el volumen como al susurro. Luego se pasa al otro lado y se hace el mismo ejercicio, y pues lo que vamos a hacer es comparar si el paciente oye igual de los dos lados. Si hay una disminución de la audición, entonces lo que debemos hacer es determinar si hay una pérdida de la conducción por obstrucción o una pérdida neurosensorial que va a involucrar como tal la vía auditiva desde la cóclea hasta la corteza auditiva. Para diferenciarlas, entonces vamos a usar la prueba de Riné y la prueba de Weber. La prueba de Riné, vamos a usar un diapasón, que es la imagen que vemos en la diapositiva, a 512 Hz sobre la apófisis mastoide. Entonces le pegamos y lo ponemos en la apófisis mastoide del paciente, y cuando ya deje de escuchar, le pedimos que nos avise cuando deje de escuchar, y luego lo ponemos a 2.5 centímetros del conducto auditivo externo para permitir que pues, el aire conduzca el sonido a través del oído hasta la cóclea. Si el paciente escucha nuevamente el diapasón, quiere decir que tiene una audición normal y se considera una prueba de RINE positiva. Si no lo escucha, al ponerlo junto al oído, entonces consideramos que es una prueba de RINE negativa e implica que hay un defecto en la conducción con problema del oído externo o medio, que puede ser, por ejemplo, un tapón de cera. Luego tenemos la prueba de Weber, que entonces en esta lo que vamos a hacer es poner a vibrar el diapasón y ubicarlo en el centro de la frente. Y en una persona con audición normal lo que vamos a hacer es que esta va a escuchar como el sonido igual en los dos oídos. Mientras que una persona que tenga sordera neurosensorial va a escuchar el sonido menos intenso en el lado afectado. Mientras que si la persona tiene pérdida de conducción, el sonido va a ser más intenso del lado afectado. Luego entonces pasamos al nervio glosofaringio, el cual va a emerger del bulbo raquídeo del tronco encefálico como la rama más rostral de varias raicillas que van a salir entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, saliendo por la fosa craneal a través del foramen yugular junto con los nervios 10 y 11. Estos dos ganglios, va a tener dos ganglios que están situados sobre el nervio cuando... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Cami. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces vamos a tener dos ganglios que están situados sobre el nervio cuando atraviesan el foramen yugular, y estos van a ser el glosofaringio superior e inferior o petroso, que están compuestos por células nerviosas de los componentes sensitivos del nervio. Entonces vamos a tener 5 tipos de fibras que van a ser las sensitivas generales o aferentes. Van a ser de tipo aferente, en las cuales lo que van a hacer es darle sensibilidad general al tercio posterior de la lengua, la amígdala, piel del oído externo, cara interna de la membrana timpánica y de la faringe. Las sensitivas especiales, que van a transportar el gusto del tercio posterior de la lengua. La sensitiva visceral, que va a tener sensibilidad subconsciente del cuerpo y seno carotidio. Las motoras branquiales, que van a ser eferentes y van a inervar al músculo estilofaringio, y las motoras viscerales, que van a ser las eferentes parasimpáticas, que van a estimular a la glándula parótida. Para evaluar el nervio glosofaringio, pues lo que vamos a hacer es evaluarlo junto con el décimo par, que veremos más adelante, y se va a hacer por medio del reflejo nauseoso. Entonces ahora vamos a seguir
con el décimo par, que va a ser el nervio vago. Entonces, este nervio vago va a tener tres componentes. Va a tener un componente sensitivo, un componente motor, y acá se le suma otro más, que es el componente parasimpático. En cuanto al origen real, en cuanto a su componente sensitivo, va a ser el ganglio yugular y el ganglio plexiforme. En componente motor será el núcleo ambiguo, y en el componente parasimpático sería el núcleo dorsal del vago. El origen aparente de este nervio sería el surco retroolivar, que es, bueno, un poquito más abajo de lo que es el noveno par, y el conducto de salida es el agujero rasgado posterior o agujero yugular. La función en cuanto a su componente sensitivo es la sensibilidad general, visceral, quimiorrecepción y varorecepción. En cuanto a su componente motor es el habla y la deglución, y en su componente parasimpático la inervación del músculo cardíaco, el músculo liso y pues las diferentes glándulas. Las estructuras que son inervadas por su componente sensitivo son la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago, lo que es el oído externo, y las vísceras torácicas y abdominales. Mientras que el componente motor inerva lo que es el paladar blando, faringe, laringe y la porción superior del esófago. Su componente parasimpático va a inervar lo que son las vísceras torácicas abdominales. Y pasas a la otra, por favor. Desde el punto de vista aferente, entonces el componente funcional del nervio vago va a tener fibras parasimpáticas, que son las eferentes viscerales generales, y el origen de esto, pues como ya habíamos dicho, es el núcleo dorsal del vago, y se llama así porque origina tanto el vago como el onceavo par. Por eso a veces también se le dice dorsal vago espinal. Cuando miramos el piso del cuarto ventrículo, ahí hay una zona que se llama el trígono del hipogloso, y ahí es donde está localizado este núcleo dorsal del vago espinal, que tiene pues como importancia la inervación parasimpática de muchas estructuras, y como tales como el corazón, los bronquios, la tráquea, los pulmones, incluso el estómago y las mismas vísceras. El núcleo ambiguo ya vimos que tiene que ver con fibras eferentes viscerales especiales, es decir, de los primeros tres arcos branquiales, porque ahí inervan la parte de la faringe por el plexo faringeo, pero también inerva la laringe y es una inervación muy importante. Y desde el punto de vista aferente, que sería lo sensitivo, el origen de estas fibras aferentes están dadas por el ganglio yugular y el ganglio plexiforme. Tendremos aferencias somáticas generales que tienen que ver con el conducto auditivo externo y la cara externa del tímpano en la sensibilidad general, o sea, como cuando uno se raspa o se golpea el tímpano, y pues se va a transmitir por ese nervio vago. Tendremos aferencias viscerales generales que son de forma inconsciente. Por ejemplo, si se distiende el esófago, pues esa sensación se va a transmitir de forma inconsciente por estas fibras del vago, y tendremos aferencias viscerales especiales que tendrán que ver con el gusto. El nervio vago con respecto al corazón pues va a producir lo que es la lentitud y bradicardia, y con respecto al estómago va a producir una mayor secreción de ácido clorhídrico y de la mucosa, porque pues esta es la función como eminentemente parasimpática. En cuanto a su trayecto, lo que va a hacer el nervio vago es que sale por el agujero yugular, igual que el noveno y el décimo par, y constituye en el cuello el paquete vasculonervioso junto con la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva o carótida común. Él va metido en esos dos vasos y va atravesando el cuello de arriba abajo. Y cuando se acaba el cuello, lo que va a hacer es que se va a meter en el tórax en relación con lo que es el esófago. Normalmente el décimo, que es el vago o el vago izquierdo, va por delante del esófago y el vago derecho va por detrás del esófago. Atravesan el diafragma y se distribuyen dentro del abdomen. Ya en el abdomen, el nervio vago derecho va a ayudar a la formación de lo que es el plexo oral, y el izquierdo va a inervar tanto al estómago como al hígado. Entonces, este nervio va llevando fibras parasimpáticas y también están llevando aferencias, porque pues dijimos que eran aferencias viscerales generales que son inconscientes. Entonces, cuando se distiende el estómago se genera una sensación que pues se lleva al tallo cerebral y se sentirá una molestia. La exploración clínica, entonces para explorar el nervio vago se le ordena al paciente que abra la boca, y con un baja lengua lo que va a hacer es que se va a deprimir suavemente el dorso lingual hasta exponer lo que es el velo de paladar y la faringe. Se le pide pues al paciente que gesticule o diga A, y observamos si el paladar se eleva en la línea media o lo que va a hacer es desviarse. Luego se coloca una sustancia amarga con un hisopo a nivel posterior de la uvel igual para ver si se percibe o no.
También se puede provocar el reflejo nauseoso estimulado por el istmo de las fauces. Y por último, observar si existe algún cambio en la voz, ronquera y, de ser posible, observar las cuerdas vocales por laringoscopía indirecta para ver si hay parálisis de algunas de ellas. Ahora tenemos el onceavo par craneal o el nervio accesorio, en el cual pues va a tener las funciones de ser el motor somático de los músculos estriados esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces tenemos que las neuronas corticales que van a inervar el esternocleidomastoideo descienden hasta el núcleo del nervio espinal homolateral situado en la porción lateral de la columna gris anterior de los 5 o 6 segmentos superiores de la médula espinal cervical, en línea con el núcleo ambiguo. Por otra parte, los axones que van a inervar al músculo trapecio van a cruzar la línea media en la decusación piramidal para hacer sinapsis en el núcleo accesorio contralateral. Pues para evaluar como tal este músculo, lo que vamos a hacer es que debemos como poner en función, perdón, para evaluar este nervio, vamos a poner en función los músculos. Entonces, el esternocleidomastoideo, lo que le decimos al paciente es que eleve el rostro, o sea, mira hacia arriba y luego que mira hacia cada lado para tocar la masa del músculo como tal, teniendo en cuenta que su función va a ser inclinar el rostro y elevar el mentón hacia el lado opuesto. Mientras que para evaluar el músculo trapecio, lo que vamos a hacer es que sus fibras superiores van a estar inervadas por el nervio accesorio y estas van a ser las responsables de la elevación y la rotación hacia arriba de la escápula para poder abducir el brazo más allá de los 90 grados. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Le decimos al paciente que eleve los hombros y nosotros como examinadores le intentamos hacer resistencia hacia abajo para evaluar como tal el nervio. Y por último, entonces tenemos el 12º par, que es el hipogloso. Entonces, este tendrá un componente motor. El origen real va a ser el núcleo del hipogloso y el origen aparente será el surco preolivar vulvar y espera, el conducto de salida será el conducto del hipogloso y la función va a ser el movimiento de la lengua y las estructuras inervadas, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Espérenme, regálenme 2 minuticos que estoy teniendo problemas de conexión y no logro ver la presentación. Entonces voy a cambiar un momentico el internet. Ahí se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Listo. Cami, ¿puedes pasar, por favor? Listo, entonces, en cuanto al componente funcional, esta va a tener fibras aferentes somáticas generales que serán originadas en el trígono del hipogloso. El trayecto, entonces, después de salir del conducto condilo anterior, va a ser una curvatura de concavidad anterior y va a recibir unas anastomosis, pero no son propias del nervio, sino que son cosas que se adhieren al hipoglosos y pues él lo que va a hacer es como transportarlos, llevarlos, pues porque hará un trayecto hacia la lengua. Se relaciona básicamente con la carótida externa y con el músculo hiogloso, que es parte del hueso hioides, y se va hacia la lengua, inerva pues todo lo que son los músculos de la lengua, entonces pues su función como tal va a ser el movimiento de la lengua. En cuanto a cómo analizarlo o cómo evaluarlo, para su revisión lo que va a hacer es que se le observa la lengua al paciente en reposo dentro de la boca para ver pues si esta misma tiene una simetría, si es de tamaño adecuado, si presenta algunas lesiones superficiales, los repliegues, si hay fasciculaciones,
o sea, el temblor, lo que llamamos como temblor fino local. Luego se le va a pedir al paciente que protruya la lengua y vamos a observar si se desvía hacia un lado o si permanece en la línea media. Luego se le pedirá que la movilice hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, pues sin oposición alguna. Y acto seguido lo que va a hacer es que se va a utilizar un bajalenguas para oponerse a los movimientos laterales de la lengua. Según las respuestas que veamos del paciente, pues podremos asimilar si este paciente presenta una afección en este par craneal. Listo, entonces para finalizar vamos a hablar sobre los nervios raquídeos. Siguiente. Listo, entonces los nervios raquídeos es un conjunto de nervios que hacen parte del sistema nervioso periférico, que nacen en la médula espinal y su función es inervar todo el cuerpo, excepto la cabeza y pues algunas zonas del cuello, mediante una raíz motora y una raíz sensitiva, es decir, son nervios mixtos, más adelante vamos a ver por qué. Los nervios raquídeos se originan en el segmento medular, son 31 pares derechos e izquierdos, entonces se van a distribuir en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y al final pues un nervio coccígeo. Entonces estos nervios van a nacer en la médula espinal y van a emerger de la columna vertebral por medio de los agujeros de conjunción, que es el que pues ahí vemos en la imagen de abajo, excepto el primer nervio espinal que va a transcurrir a través del atlas y el proceso yugular del hueso occipital. Y estos nervios se van a distribuir por territorios sensitivos y motores específicos del tronco y de las extremidades. Entonces, en las regiones torácica, lumbar y sacra existe el mismo número de vértebras y nervios, lo que no sucede en la región cervical, debido a que en la región cervical hay un número más, es decir, son 7 vértebras y 8 nervios. Y esto va a terminar una diferencia anatómica entre la salida del nervio raquídeo y su relación con la vértebra que está encima y que está abajo. Esto quiere decir que en la región torácica, lumbar y sacra, o sea, desde T1 hasta S5, los nervios raquídeos van a salir por debajo de la vértebra, mientras que en la región cervical, desde C1 hasta C7, los nervios raquídeos pues van a salir por encima de esta vértebra. Igualmente pues por el agujero de conjunción. Entonces C8 es considerado, como vemos en la imagen de la derecha, que es el que está marcado con rosado, es considerado un medio de transición porque es diferente al resto, es decir, este va a salir por debajo de la vértebra C7 y por encima de la vértebra T1. Entonces todos los nervios raquídeos van a estar distribuidos unos debajo de otros en forma paralela y es a esto a lo que se le va a llamar una distribución segmentaria, que es la misma distribución que va a tener como en el embrión. Entonces es importante recordar este nombre de distribución segmentaria porque lo vamos a volver a nombrar más adelante. Siguiente. Listo, entonces en el segmento medular, un segmento medular es una de estas 31 partes que se dividen en el nervio raquídeo. Entonces es esa porción de la médula que origina los nervios raquídeos tanto derechos como izquierdos. Entonces, como vemos en la imagen superior, de las astas anteriores y posteriores se van a originar esas raicillas que son las que vemos que se observan un poco más delgadas, que van a formar tanto la raíz ventral como la raíz dorsal, que se van a unir distal al ganglio dorsal. Entonces ahí vemos en la raíz dorsal esa protuberancia que es el ganglio dorsal, posterior a eso, o sea, distal, vemos ese arito morado que es, pues, o sea, aquí lo estamos determinando como el agujero de conjunción por donde va a salir el nervio y se va a dividir en una rama tanto ventral o anterior y en otra dorsal o posterior. Entonces, en la imagen de abajo vemos que la raíz dorsal va a contener fibras aferentes o sensitivas que son de dos tipos, voluntarias e involuntarias, pero ambas van a tener su neurona en el ganglio dorsal. Entonces, las voluntarias son las que vemos representadas en la imagen del centro abajo en color verde, mientras que las involuntarias son las que vemos en color naranja. Vemos que ambas van a tener pues esos dos circulitos que son representación de la neurona, se van a encontrar en el ganglio dorsal. Las fibras de la raíz ventral, que son las que vemos pues abajo, son eferentes o motoras y también van a tener dos tipos de fibras, que son las voluntarias y las involuntarias también. Y ambas van a tener sus neuronas en la médula, pero la diferencia de estas es que las motoras neuronas, que son las motoras voluntarias, que son las que vemos representadas en rosado, se van a ubicar en el asta anterior, mientras que las motoras involuntarias se van a dividir en dos, en las involuntarias simpáticas y en las involuntarias parasimpáticas. Entonces, las involuntarias simpáticas son las que vemos representadas en azul, van a tener su neurona
en la cadena simpática, que es la que se encuentra ahí en la imagen de la izquierda, en la cadena simpática, en el núcleo intermedio lateral, en los niveles de T1 a L2. Y si son parasimpáticas, que son las que vemos representadas en café, se van a encontrar en este mismo núcleo intermedio lateral, sino que esta vez en los niveles de S2, S3 y S4, que son los que se observan abajo en el sistema parasimpático, donde vemos esos tres niveles. Entonces, es por este motivo al que se les llama que los nervios raquídeos pues son mixtos, porque van a tener fibras aferentes y eferentes y un componente tanto simpático como parasimpático. Entonces, las fibras eferentes o motoras simpáticas van a acompañar a los nervios intercostales y a los plexos, tanto el braquial, el cervical, el lumbar y el sacro, mientras que las fibras parasimpáticas van a acompañar únicamente a los nervios raquídeos en los niveles de S2, S3 y S4. Siguiente, por favor, Camilo. Listo, entonces ya conocemos lo que es un segmento medular, que es el que origina los nervios raquídeos, pero pues el nervio raquídeo realmente es un pequeño segmento de fibras tanto aferentes como eferentes que van desde la unión de las raíces hasta que ellas se dividen en ramas tanto anteriores como en ramas posteriores. Entonces acá podemos ver que pues después de que sale por el agujero de confusión, la rama dorsal o posterior, que es la que vamos a ver representada en la imagen del centro y de la izquierda, que está señalada con una flecha azul un poco más gruesa, va a seguir un único camino, es decir, se va a dirigir hacia atrás y va a inervar a los músculos propiamente dichos, que son, por ejemplo, el dorsal largo o el sacrolumbar, y la piel también de esta zona, que es pues del dorso. Y también pues tiene una distribución segmentaria, como habíamos dicho anteriormente, que esta distribución significa que se encuentran unos debajo de otros de forma paralela, como lo hacen los nervios raquídeos. Y la rama ventral o anterior del nervio raquídeo va a seguir dos caminos, que son las que vemos las dos flechas, la azul y la naranja. Entonces, uno de estos caminos que va a seguir esta rama ventral o anterior es la flecha naranja, que es el camino en la que no se van a formar ningún plexo, sino que se van a generar unos nervios intercostales, que también van a tener una distribución segmentaria, que son paralelos unos debajo de los otros. Mientras que la otra flecha azul, que vemos que llega un poco más arriba, esta es el camino en el que la rama ventral o anterior va a formar plexos. Entonces, en los plexos, la rama anterior va a continuar su división y no va a tener ninguna división segmentaria. Más adelante vamos a explicar cómo es esta división entonces. Entonces acá pues el plexo cervical se va a dividir en dos ramas, en la superficial que está conformada por fibras sensitivas y en las ramas profundas que va a estar conformada por las fibras motoras. Entonces en los otros plexos restantes que son el plexo braquial, el lumbar y el sacro, se va a dividir en ramas tanto anteriores como posteriores. Siguiente, Cami. Listo, entonces cuando decimos que las fibras de los plexos no tienen ninguna distribución segmentaria, nos referimos a las ramas terminales y colaterales que tienen los plexos. Entonces acá tenemos un ejemplo del plexo braquial que tiene sus ramas terminales, como vimos los nombres, ahí está, pues está en la cubital, está el mediano, el radial, y cada una de sus terminaciones, que es diferente a los nervios intercostales, que pues digamos los nervios intercostales van a tener una distribución segmentaria porque no son una continuación de los nervios raquídeos, es decir, no forman plexos. Mientras que aquí lo que vemos es que los plexos pues no se continúan porque estas ramas anteriores a través de sus fibras van a formar unas redes complejas donde las fibras entre ellas se van a mezclar, se van a entrecruzar, se van a juntar, pero nunca se van a fusionar, es decir, cada una va a conformar su independencia para finalmente originar pues estos nervios que son llamados nervios periféricos, que tienen la característica de tener fibras que nacen en diferentes ramas, como vemos acá en la imagen de que nacen, digamos, en C5, C6, C7, C8. Entonces nacen en diferentes ramas, pero eh, tienen diferentes ramas, pero tienen pues diferentes tipos de inervación, es decir, concluyen en diferentes músculos. Siguiente. Listo, entonces hay una diferencia entre los nervios y la musculatura que es inervada. Entonces, la zona de piel que es inervada por un segmento medular a través de los nervios raquídeos, tanto derechos como izquierdos, se va a denominar dermatoma, que es la imagen que vemos a la derecha. Mientras que las ramas que se originan de un plexo determina esa inervación periférica. Entonces, es diferente la inervación de un segmento medular que inerva esta zona de piel, que pues como dije anteriormente es llamado dermatoma, a la inervación periférica que está determinada por una rama de un plexo.
que es esa inervación periférica, que es simplemente una terminación. Siguiente. Listo, entonces para finalizar vamos a hacer una comparación entre lo que son los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, los nervios craneales van a estar compuestos por 12 pares, mientras que los espinales por 31 pares. Los nervios craneales van a emerger desde la base del cráneo o el tronco del encéfalo, mientras que los nervios espinales van a emerger de la médula espinal. Los nervios craneales van a tener dos orígenes, como hemos mencionado anteriormente, el origen aparente y el origen real, mientras que los nervios espinales van a tener únicamente un origen medular. Los nervios craneales van a tener un único segmento inicial y los espinales van a tener un segmento ventral y un segmento dorsal. Los nervios craneales se van a distribuir en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen, mientras que los nervios espinales se van a distribuir en la cabeza, el cuello, en las extremidades tanto superiores como inferiores, en el tórax, en el abdomen y en la pelvis. Siguiente. Listo, muchísimas gracias.